Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del descontrol de la gestión del antivirus por parte del Gobierno, pese a que la lógica indica que hacer una prueba PCR antes de que el pasaje infectado desembarque para evitar nuevos contagios es lo recomendable, o incluso hacer una cuarentena en el mismo barco, según defienden diferentes epidemiólogos. La ministra de Sanidad, Mónica García, dice que no era necesario según los protocolos generales. La escuchamos. Nosotros nos ceñimos a la evidencia científica y a los protocolos científicos. No hay nada mejor en una alerta sanitaria que ceñirse a los protocolos que establecen los mecanismos epidemiológicos. Para eso estamos en estrecha colaboración con el ECDC, con la Organización Mundial de la Salud y con todos los organismos y las autoridades sanitarias. Hubo una serie de pruebas que se hicieron en Cabo Verde a personas que previsiblemente algunas tenían síntomas, y el resto del protocolo lo que indicaba era que las personas, una vez que llegaran aquí, en sus países, en función de sus propios protocolos, se hicieran las pruebas pertinentes. Cada uno de los países tiene una capacidad para hacerla de una manera o de otra, y vuelvo a insistir, lo mejor de esto es la cooperación y la colaboración que estamos teniendo entre todas las instituciones y todos los gobiernos. Y aunque crecen las críticas al Gobierno por este descontrol, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha encontrado el respaldo, curiosamente, en algunos líderes del Partido Popular, como el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, que no solo califica de seria la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis del antivirus, sino que agradeció la labor del ministro Ángel Víctor Torres. Lo primero, quero agradecer a información suministrada polo Goberno. Antuve en contacto co ministro Ángel Víctor Torres, chamou un par de ocasións, informounos de como se está desenvolvendo todo. Creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producirá noutros momentos en que tamén tivera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. O sea, tenemos a un gobierno que, sin tener ninguna necesidad, y solo para poder hacerse una foto propagandística y solo para poder hacerle la carrerita a Mónica García en la OMS, se trae desde Cabo Verde un barco lleno de personas enfermas de coronavirus para atracarlo en nuestras costas, sacar a los enfermos y enviarlos en avión a sus países de origen. ¿Por qué no se hizo en Cabo Verde? Pues por la sencilla razón de que se quería la propaganda. Se quería Sánchez hacer la foto. Su gobierno se hiciera la foto. Y hoy se va a reunir en Madrid con el presidente de la OMS, el siniestro Tedros. Ese que decía al principio de la pandemia de COVID que no, que los sanos, la gente sana no tiene por qué usar mascarilla, para luego decir al cabo de 6 semanas que el que no use mascarilla le fusilen prácticamente. Bueno, Sánchez quería propaganda, y para conseguir esa propaganda no ha dudado en traerse sin ninguna necesidad un barco desde Cabo Verde hasta Canarias, poniendo en riesgo a Canarias. Y además, poniendo en riesgo a los propios pasajeros. Les hicieron perder 3 días en un trayecto desde Cabo Verde a Canarias, en lugar de enviarles directamente por avión desde Cabo Verde. Bueno, tenemos un gobierno que llega el barco a Canarias y no hacen ni una maldita PCR para ver quién está infectado y quién no está infectado. Y se ponen a bajar gente del barco con una Mónica García diciendo nadie tiene síntomas y esto, las probabilidades de contagio cada vez son menores. 3 infectados ya confirmados por PCR. Llevamos, de los que se han bajado del barco hace ni 72 horas.
O sea que en el barco estaban todos libres de infección, según Mónica García, pero ha sido bajarse del barco, se montan en sus aviones, les hacen una PCR y resulta que ya llevamos 3, incluido un español de los ingresados en el Gómez Ulla. Tenemos uno en el Gómez Ulla, otra señora francesa y otro en Estados Unidos. Por cierto, la francesa pues está en condiciones lamentables, porque el problema que tiene esta enfermedad, este virus, es que es poco transmisible. Ahora, como lo cojas, tienes una probabilidad de entre el 30 y el 40% de morir, porque no hay forma de pararlo. Esa probabilidad disminuye un poco, parece, con algunos tratamientos médicos que se están viendo, pero la probabilidad de que lo palmes es alta. Bueno, pues ya tenemos 3 con PCR y ya tenemos otra serie de gente que ha dado positivo, aunque todavía está sin confirmar si es antivirus, si no es antivirus. O sea que se ha dedicado Mónica García a bajar gente infectada del barco y a pasearla por Canarias. Y encima pasearla con un procedimiento que lo hemos visto todos en las imágenes, que era un auténtico cachondeo. Con un técnico del ministerio que resulta que estuvo en contacto con el paciente que acaba de dar positivo en el Gómez Ulla. Y va y se baja del autobús de la UME, donde estaba con el paciente, y se baja ya con la EPI quitada y sin mascarilla. Y ¿está sometido ya a cuarentena ese técnico, doña Mónica García? Porque en Holanda acaban de someter ayer a cuarentena a 12 enfermeros por no haber manejado con las precauciones adecuadas los restos biológicos de los pacientes que están allí en el hospital en cuarentena. En Holanda. ¿Está ya en cuarentena ese técnico que tuvo contacto sin la protección adecuada con el enfermo que ha dado positivo en el Gómez Ulla? Publica OK Diario que ese técnico resulta que es un alto cargo de Mónica García. Yo no sé si es así, no es así. Me imagino que si lo publica o lo publica OK Diario, pues será así. Pero eso añade todavía más gravedad al tema. Un alto cargo de Mónica García teniendo contacto sin la protección adecuada con alguien que acaba de dar positivo por antivirus. Pues está muy bien. Se podía, como están declarando diversos epidemiólogos, y se debía haber hecho la cuarentena en el barco. ¿Qué necesidad había de distribuir a nadie por avión? Si quieres distribuir a quien está enfermo, pues hombre, vale, pero tampoco sería imprescindible. ¿Por qué no medicalizas el barco? De hecho, el barco del antivirus está navegando ahora hacia Holanda, con 27 miembros de la tripulación y 2 personas de personal médico. ¿Qué pasa? Esos sí pueden seguir navegando hasta Holanda, pero el resto de pasajeros no podían. ¿Por qué no se llevó a la gente en avión directamente a sus países de origen desde Cabo Verde? Porque se les trajo a Canarias para hacer esa chorrada. Puestos a mover el buque, ¿por qué no siguió directamente hasta Holanda? Si pueden seguir los de la tripulación, ¿por qué los restantes no? ¿Por qué no se hizo una cuarentena directamente en Cabo Verde o en Canarias, en el propio buque, con el buque fondeado bien lejos de la costa? ¿Por qué no se ha medicalizado el barco? ¿Qué pasa? Estamos en el siglo XVI y no se puede llevar allí los equipos médicos necesarios para poder tratar a quienes tengan el virus. No me digas. O sea, tenemos unidades especializadas en lucha NBQ, pero tenemos un virus con una letalidad del 40% y no podemos medicalizar el barco directamente en lugar de pasear a los enfermos por territorio tinerfeño. Bueno, pues con todo este caos va Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, del PP, y se pone a alabar la labor del gobierno de Sánchez en la gestión del antivirus. No falla. Siempre que Sánchez hace algo
que ameritaría que se lanzaran contra el cuello del gobierno toda la oposición al unísono, nos encontramos con Vox lanzándose al cuello y con alguien del PP saliendo a blanquear a Sánchez. Y lo peor es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos, porque mientras que Feijóo ha deslizado algunas tímidas críticas al gobierno de Sánchez, sale Alfonso Rueda a decir que gestión profesional del gobierno Sánchez. Pero vamos, ¿cómo no va a seguir Sánchez hasta el 2027 en la Moncloa si lo que tiene enfrente es un Partido Popular que parece un apéndice del PSOE? Siempre que está en apuros el PSOE, sale alguien del Partido Popular a echarle una manita. No falla. Ayer tuvimos un ejemplo de ello y además con un zasca de tamaño monumental que le dio Manuel Gavira de Vox a Juanma Moreno en el debate sobre las elecciones de Andalucía, y que enlaza con lo que les estoy comentando de Alfonso Rueda y con lo de blanquear al Partido Socialista, y que además explica por qué no me gusta Juanma Moreno. Lo siento, no me chirría todo él, y ahora les explico por qué viendo este momento del debate de ayer. A 5 días de las elecciones andaluzas, los candidatos de la Junta protagonizaron anoche un segundo debate marcado por los ataques cruzados. Uno de los momentos de mayor tensión llegó durante el cara a cara entre el candidato de Vox, Manuel Gavira, y el del Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla, a cuenta del asesinato de los guardias civiles en Huelva. Escuchamos a Juanma Moreno Bonilla y después la respuesta de Manuel Gavira. Pero sí es verdad que he echado de menos, señor Gavira, que Vox hubiera parado la campaña electoral y hubiera estado donde había que estar, que era con la familia, en el funeral. Creo que hubiera sido lo correcto que lo hagan. Moreno, ¿usted se acuerda de los asesinatos de Miguel Ángel y David de Barbate, de febrero del año 2024? Perfecto. ¿Sabe dónde estaba usted al día siguiente? ¿Campaña electoral? En campaña electoral en Galicia. Moreno, allí estaba usted. Por cierto, y no hubo luto oficial en Andalucía ese día. ¿Estaba usted en campaña electoral en Galicia? 2 días. Mírelo usted, señor 2 días Moreno. de luto. Aprovechó usted el luto de Adamuz para subirse el sueldo. Y yo lo que le voy a decir hoy es lo siguiente. En vez de suspender la campaña, lo que hay que hacer es suspender las políticas que hacen que cada cierto tiempo haya guardias civiles que estén siendo asesinatos. No es un accidente, señora Montero, son asesinatos. Lo que pasó en Barbate y lo que pasó el otro día en Huelva son asesinatos. Lo que me chirría en Juanma Moreno es que es un político profesional. En el peor de los sentidos, lo digo. Coge y le dice a Manuel Gavira que ¿por qué no paró Vox la campaña después de la muerte de los 2 guardias civiles persiguiendo a una lancha de narcos? Y le contesta Gavira: ¿qué me está usted diciendo? Si al día siguiente de los asesinatos de guardias civiles en Barbate usted estaba haciendo campaña electoral en Galicia. ¿Qué me está diciendo? ¿Cabe pensar que Juanma Moreno no era consciente de lo que él hizo en aquella campaña electoral? ¿De lo que él hizo al día siguiente del asesinato de los guardias civiles en Barbate? Pues por supuesto que no cabe pensarlo. Lo sabe perfectamente. A pesar de lo cual coge y le lanza ese ataque a Manuel Gavira. Debía de pensarse que el otro venía sin preparar. Pero la cosa es peor de lo que dijo don Manuel Gavira. Porque ese señor, Juanma Moreno, que le dice: ustedes no han interrumpido la campaña por la muerte de estos 2 guardias civiles, ese señor, que al día siguiente del asesinato de los guardias civiles en Barbate estaba haciendo campaña en Galicia, concretamente un mitin en Sanjenjo, ¿saben lo que hizo también ese día? Además del mitin en Sanjenjo, asistir a la gala de los Goya. Al día siguiente del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, Juanma Moreno estaba con su frac, sentadito al lado de Sánchez, echándose unas risas en la gala de los Goya. Y va y se permite decirle ayer en el debate a Manuel Gavira: ustedes no han suspendido la campaña. Pues le contestó muy bien Gavira: la suspensión de la campaña a los guardias civiles no les ayuda de nada. Lo que les ayuda a los guardias civiles es que ustedes, PP y PSOE,
dejen de tratarles como si fueran escoria, dejen de lanzarles al matadero a luchar sin medios contra unos narcotraficantes que tienen todos los medios. Eso es lo que ayuda a los guardias civiles, no gestos vacíos. Pero sobre todo, no te metas en jardines, Juanma Moreno. No tengas la cara dura de decirle eso a Vox cuando hiciste lo que hiciste después del asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate, participar al día siguiente en un mitin y luego blanquear a Sánchez en la gala de los Goya, como siempre hace el Partido Popular. Haga lo que haga Sánchez, siempre habrá un dirigente del Partido Popular blanqueándole. En fin, vamos con fenómenos paranormales. El increíble y misterioso caso del señor que está muy gaga como para ser enjuiciado, pero no tanto como para no poder votar por Laporta. Escuchen. La Audiencia Nacional ha archivado la causa contra el expresidente catalán Jordi Pujol por su delicado estado de salud y su deterioro cognitivo. El tribunal considera que no está en condiciones de defenderse en el juicio del caso Pujol por los delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Sin embargo, el proceso judicial continúa para sus 7 hijos. La Fiscalía mantiene las peticiones de penas de cárcel, especialmente para Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor, para quien solicita hasta 29 años de prisión, así como para otros miembros de la familia por delitos fiscales, blanqueo y asociación ilícita. Con esta decisión, el histórico líder nacionalista catalán, Jordi Pujol, queda fuera del juicio por esos motivos médicos. La Audiencia Nacional va a seguir adelante con uno de los casos de corrupción más conocidos de la política en las últimas décadas. Pues nada, se va de rositas Jordi Pujol y sus hijos ya veremos. Resulta que Jordi Pujol sí puede salir a votar por Laporta. Para eso está en perfectas condiciones mentales. Pero para hacer frente a sus responsabilidades por ladrón, por haber estado robando a los catalanes y a todos los españoles, para eso no puede. Está muy malito don Jordi Pujol. Y encima lo peor es que le blanquean continuamente. Están blanqueando su figura en los últimos tiempos. La figura de un tío que ha sido tóxico, letal y un perfecto ladrón. Por eso está toda su familia, todo el clan ahí enjuiciado. En fin. Una noticia... Pues, hombre, ¿qué quieren que les diga? Como no tengo abuela, pues cuando hago cosas que están bien, pues no llega mi abuela y dice que bien, nietecillo, eres un fenómeno y tal. Así que me lo digo yo. Y cuando hago predicciones que son correctas, pues como no tengo abuela, tendré que decirlo yo. Mira, otra predicción correcta. Escuchen. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque el Partido Republicano se coloca como favorito de cara a las elecciones de medio mandato, las conocidas como midterm. En la encuestadora Polymarket, los republicanos tienen un 54% de opciones de mantener el control en el Senado frente al 47% del Partido Demócrata, es decir, 7 puntos menos. Esto refleja una tendencia al alza de los republicanos en las últimas semanas y un retroceso paralelo de los demócratas. Generalmente, las elecciones de medio mandato coinciden con el desgaste del partido en el poder, pero en este caso lo que muestra es un aumento de respaldo del Partido Republicano por la preocupación de los votantes ante la economía, la inflación y la gestión federal. Como saben, las elecciones se van a celebrar en noviembre y en ellas los republicanos parten con ventaja para retener el Senado, según estos sondeos. Bueno, me encanta el acertar en las cosas. A lo largo de estos últimos meses, saben ustedes que el asunto es siempre decir algo contra Trump. Va a hundir las bolsas. Y cuando las bolsas empiezan a batir récords, entonces, madre mía, el comercio internacional se va a ir a tomar por saco con los aranceles. Cuando no se va a tomar por saco, pues entonces hay que cambiar. Madre mía, resulta que en Venezuela no vas a ver cómo... Maduro en la cárcel. Entonces volvemos a cambiar. Y el último mantra era va a perder el Partido Republicano las elecciones de medio mandato.
yo decía, eso es una chorrada. No va a perder nada. Fundamentalmente, porque es que el razonamiento del que parten todos los odiadores de Trump es muy sencillo, que Trump es un perfecto imbécil, un desequilibrado, además muy malvado. Pues chico, no será tan imbécil cuando resulta que os ha machacado en todos los órdenes y os está cortando las vías de financiación y está en estos momentos protagonizando un renacimiento de Estados Unidos. Podéis llamar a Trump lo que os dé la gana, pero imbécil no le llaméis, sobre todo porque os coloca a vosotros en una posición incómoda. Si es un imbécil, ¿cómo es posible que el imbécil os haya machacado 2 veces en las urnas? Será que es que sois vosotros un poquito más imbéciles que él, ¿no? Bueno, el caso, que yo decía que lo de las elecciones de medio mandato, ni en broma las va a ganar el Partido Demócrata, que las iba a ganar el Partido Republicano. Y me complace comprobar que en las casas de apuestas, pues ya esa opción, es decir, que se va a imponer el Partido Republicano, pues es la que empieza a tomar forma. Fundamentalmente por una cosa, porque es que la gente que se dedica a hacer esa especie de pronósticos pesimistas, pues no tiene en cuenta que, hombre, que el gobierno de Trump es cualquier cosa menos idiota. Y por tanto, de aquí a las elecciones de medio mandato, pues está moviendo ficha, y está moviendo muchas fichas. Y a través del Tribunal Supremo americano han empezado a desmontar las trampas del Partido Demócrata, las trampas electorales. Y ya han desmontado 2. Primero, en el voto por correo se acabó lo de en ciertos sitios admitir que lleguen los votos hasta 15 días después de las elecciones. Segundo, los distritos solo para negros. Qué concepto tan racista, ¿verdad? Bueno, pues eso los demócratas lo habían puesto en distintos estados para tratar de garantizarse escaños. Pues todo eso se lo ha cargado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ha dicho, oiga, pongan ustedes los distritos como les salga de las narices, pero no usando criterios de discriminación racial. Pues todo el sentido del mundo. Con lo cual, ahora mismo los demócratas pues tienen unas posibilidades inmensas de perder entre 10 y 20 escaños en el Congreso americano, con lo cual se pueden despedir para décadas de volver a ganar unas elecciones al Congreso. Muy mal lo tendría que hacer un presidente americano republicano para que los demócratas le puedan quitar el puesto, a no ser que lo hagan los demócratas muy bien, que no es el caso, porque como están en huida hacia adelante, hacia el extremismo, pues están condenados a ser la oposición durante los próximos 30 años. Y yo, que me alegro. Bueno, pues vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Y después, pues la información del tiempo y tras una breve pausa a la tertulia del día. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos este martes algunas de las noticias de Estados Unidos y el mundo que puede revisar en nuestra página web. El presidente Donald Trump visitará China del 13 al 15 de mayo, según confirmó Pekín, y se espera que el líder estadounidense discuta sobre Irán y el comercio con su homólogo chino. Inicialmente, Trump tenía previsto visitar el país a finales de marzo o principios de abril, pero pospuso su viaje para centrarse en la guerra con Irán. Tenemos también que el proyecto del presidente Trump de pintar de azul brillante el estanque reflectante junto al monumento a Lincoln se ha convertido en su último esfuerzo de remodelación en la capital y ha derivado en una demanda judicial. La Fundación del Paisaje Cultural presentó el reclamo legal contra el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales para detener la repintura de la piscina en el National Mall. En otro orden, le contamos que 6 personas fueron encontradas sin vida en un vagón de un tren de mercancías en un depósito ferroviario ubicado en la ciudad de Laredo, Texas. El tren está operado por la compañía Union Pacific. Por el momento, no se ha hecho pública la causa de las muertes ni la identidad de los cadáveres. La investigación está en marcha. Y también le recordamos que Sony Music comprará los derechos de canciones icónicas de Beyoncé, Leonard Cohen, entre otros gigantes de la música, a la gestora de inversiones Blackstone, en un acuerdo valorado en unos $4.000 millones. La transacción deja a Sony en condiciones de recibir pagos por reproducciones en streaming de grandes éxitos del pop. Más información sobre estas y otras noticias en Voz.us, en nuestras redes sociales y, por supuesto, en el resto de nuestras plataformas.
Gracias, Diane. Ahora vamos con la información meteorológica, como les contábamos, que nos trae Daniel Ortega. Después una brevísima pausa publicitaria y directos a la tertulia de Mañanas en Libertad. Hoy nos acompañan Rafael Nieto y Julián Victoria. Pero antes, como siempre, el pronóstico del tiempo. El tiempo en Radio Libertad. Continúa avanzando la borrasca procedente de Portugal, que hoy dejará un tiempo más inestable en buena parte de la península. A partir del mediodía crecerán las tormentas, especialmente en zonas de montaña del norte. Atención sobre todo a Aragón y Cataluña, donde podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Esa inestabilidad también alcanzará puntos de Navarra, la Meseta Norte, Madrid y Castilla-La Mancha. Ambiente mucho más tranquilo en el sureste peninsular, con cielos poco nubosos y temperaturas estables. En Baleares se abrirán claros durante la tarde, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos y alguna lluvia débil en las islas de mayor relieve. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas entre los 18 y 25 grados en gran parte del país y algo más frescas en el norte y más cálidas en el sur y el Mediterráneo. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.